más información, más noticias, más de todo lo que tenemos preparado en la noche de hoy. Y ahora que he tenido la gentileza, inclusive estaba en una reunión en el Consejo Deliberante, de dejar un poco la reunión para venir a charlar con nosotros 2 minutos. Horacio Rodríguez, concejal Horacio Rodríguez. Horacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Gracias como siempre. Pero bueno, cumplir con vos, que siempre sos muy atento, me tenés en cuenta y la verdad que me invitaste oportunamente y con mucha anticipación vos primero y bueno, no quería fallarte y por eso estoy acá. Horacio, cuando uno habla con el vecino común, el vecino que se preocupa por el día a día de nuestra comunidad, lo primero que nos dice, inclusive los otros días me escribió por WhatsApp un vecino, ¿y los concejales? ¿Cuándo van a hacer la reunión de la comisión investigadora? Bueno, José Luis, el tema no es nada sencillo, porque somos 12 concejales. Yo voy a hablar sin libreto, José Luis. Hay 12 concejales, hay muchos intereses creados, la famosa política tradicional de por medio, y después, ¿qué pensamos de manera individual o qué pensamos de diferentes espacios cuando hoy lo que hoy representa el Consejo Deliberante, que es la totalidad de la Comunidad de Navarro, producto de las votaciones que se hicieron oportunamente, hoy te encontrás con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pensamientos distintos y 5 bloques diferentes? Entonces, porque hay uno de los bloques como UCR Pro que están unidos, pero hay 2 tipos de pensamiento. Entonces hay 6 pensamientos y 5 bloques. Entonces, congeniar todo no es nada sencillo. Eso tiene que ver desde lo político. 2, las presiones que se suscitan producto de la demanda de lo que se está investigando. Y el trabajo minucioso que se tenía que hacer y milimétrico para no fracasar en el intento, donde el apuro puede generar que todo ese trabajo que se viene realizando desde principios de enero sean tirado a la basura. Después hay cosas que pertenecen a lo individual, pero también a lo institucional. Faltaba lo último como para poder culminar con esto, y gracias a Dios ya se pudieron alinear los planetas y ya, como todos han visto en las comunicaciones, ya la presidencia del Consejo Deliberante ha citado a la famosa sesión especial a realizarse el día lunes para ya finalizar y que el pueblo sepa cuáles fueron los 2 dictámenes, qué es todo lo que se recabó en información, repito, llevado a un lugar y a un recinto para que todos escuchemos qué pasó, donde hoy se va a encontrar con 2 versiones. Yo te puedo hablar de la versión nuestra, es la versión de trasladar todos los que se animaron a contarnos lo que sucedió con la salud de Navarro. Entonces, si eso no lo decimos nosotros, no es un pensamiento personal, no es un pensamiento ideológico, no es una forma de hacer política, no es lo que a mí me gusta, sino lo que vinieron a afirmar todos aquellos testigos que vinieron a denunciar situaciones irregulares y hoy ilegales dentro de la salud. Y un Estado municipal ausente, porque tuvo la posibilidad de subsanar o tratar de mostrar su versión o refutar lo que muchos de los ciudadanos de Navarro vinieron a hacer, porque hay mucha gente que no la pasó bien, hay mucha gente que espera un montón de respuestas y que cuando se animaron, como siempre decimos, a hacer las denuncias pertinentes en los lugares que corresponden, nosotros como obligación tenemos que escuchar y llevar adelante esos reclamos. Después las decisiones, por supuesto, son colectivas. Como dije siempre, uno en lo personal no es juez, pero sí tiene las herramientas para poder llevar adelante las cosas que uno ve que no son lo que corresponde y que se llevan a la justicia, como en lo personal hemos hecho en su momento cuando hemos detectado gente que se ponía un guardapolvo blanco sin ser médico.
particularmente hicimos esa denuncia en la Fiscalía de Navarro, en el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, que fue el que auditó, detectó, corroboró y afirmó y denunció penalmente esta situación irregular, donde, dicho sea de paso, lamentablemente y tristemente para la salud de Navarro, porque nos conocemos entre todos, pero entendiendo que errores de estas características son gravísimos y no se le tienen que perdonar a nadie, porque acá está en riesgo la salud de la gente. En la última sesión del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires fueron imputados directivos de la salud de nuestro pueblo por lo sucedido con la contratación irregular de personas que no eran médicas. Así que ya no es una cuestión personal, es una cuestión ideológica, como le dije, sino es una cuestión ya directamente. Así que para todos aquellos que quieren saber o piensan qué va a suceder con la salud y la responsabilidad que tenemos como concejales, les cuento que el día lunes ya se citó a la sesión especial y ahí van a escuchar los dictámenes y se realizará la votación en base a plausibles o no sanciones que el cuerpo deliberativo considere oportunamente este día lunes. Ya trasciende a lo personal o a lo de una agrupación, por decirlo de alguna manera, sino tiene que ver con una responsabilidad como ciudadano. Y la verdad, como te lo vengo diciendo siempre, y creo que vos sos testigo, es una situación que en lo personal no es para nada agradable, porque a la salud la necesitamos todos, y la verdad que el que se encuentra de rehén en este tire y afloje es el que la necesita, el paciente que está vulnerable y que no sabe qué hacer, si tiene que o no concurrir a su hospital, si tiene que o no concurrir a una sala, o si tiene que concurrir o no a quién va a verlo. Lamentablemente uno tiene que verificar y corroborar lo que se hace mal con las personas que hacen mal, pero no todo está mal, ¿se entiende, no? Entonces tenemos que también ser responsables en ese sentido, porque creo que en esta decisión final perdemos absolutamente todos. Horacio, en la sesión del lunes, ¿sí? Ya ahí ustedes tienen más o menos una idea de qué determinación pueden llegar a tomar, sea con las autoridades municipales, con el intendente, con el sector de salud, con las autoridades del hospital, o es simplemente la lectura de los dos dictámenes y después posteriormente alguna otra reunión más especial o alguna reunión de los concejales para determinar cómo se sigue o qué se hace? Bueno, lo primero que se hizo fue generar esta comisión investigadora donde cada área, como te dije, o cada representante dentro de lo partidario se encontraba ahí, ¿no? Había 5 facciones, como te decía, cada uno con su representante, y que se trabajó de manera conjunta durante todo el verano, en los tiempos que se estipulaban y que nos daban dentro de la comisión investigadora. Después de eso se realizó un dictamen en el cual, por supuesto, fue trabajado absolutamente por todos, donde por supuesto hubo divisiones, porque vos te encontrás con la única pata que hoy trata de defender algo que está totalmente corroborado y demostrado, repito, no por nosotros, sino por todos aquellos que han venido y por las instituciones intermedias que se han responsabilizado en esto, y por el silencio absoluto por parte de la Intendencia, que no participó en absoluto de ninguna de todos los pedidos y de citaciones, invitaciones para poder refutar o demostrar todo lo que es lo contrario a lo sucedido de situaciones que son gravísimas, ¿no? Y que le han costado la vida, como digo siempre, con que le hayan costado la vida a un ciudadano, ya está. O sea, si yo me manejo por la vida 44 años, yo salgo mañana y le pego un tiro a una persona, por más que durante 44 años yo haya sido el más ejemplar, lamentablemente voy a tener que afrontar sobre lo que hice hoy en, no sé, levantarme una mañana y pegarle un tiro a una persona. Entonces, no somos un número. No somos un número, no. Es el vecino que vive al lado de tu casa, de mi casa, en la esquina. Y si uno fuera demagógico y obsecuente, iría, por decirte de alguna manera, apegado a la mayoría, o tratar de no meterte en una situación que no es para nada agradable, que tiene consecuencias y que, como siempre, nunca dejás contento a nadie, porque lamentable es así, pero vos quedás con la conciencia tranquila que hiciste lo correcto.
porque hay que entender que esto no es ni personal ni nada con nadie. Acá hay ciudadanos que se sienten vulnerados, han demostrado determinadas situaciones, que las corroboran y las comprueban no solo con los dichos, sino con documentación. Y vos no te podés hacer el sonso. Entonces, hay una responsabilidad, por supuesto, es increíble a veces la miserabilidad que existe cuando solamente sucede lo que vemos habitualmente, que es el sálvese quien pueda, y si a mí no me toca, yo sigo para adelante. En realidad no es así. Si a una persona le va mal o cree, primero hay que entender que alguien perdió un ser querido. Segundo, hay que acompañarlo en el tránsito de su duelo. Y después, como siempre, hay que tratar de contener. Ahora, si vos atacás, manipulás, transgiversás, lamentablemente tiene una consecuencia, y en esa consecuencia hay que afrontarla, y repito, no la tienen los concejales o queremos, para mí al intendente o a quien sea, si uno quiere cambiarlo, hay que hacerlo con los votos, porque también tenemos que hacernos responsables de lo que votamos. Si compramos espejitos de colores, discursos, victimizaciones, manipulación de la realidad, el compra y venta con recursos propios, producto de la dádiva de ciertas cosas que realmente sirven para un ratito, como ser una chapa, un 2 o 3 ladrillos, una llevada en auto que es de la comunidad, o darle 3 o 4 o 5 litros de nafta. O sea, también tenemos que hacernos cargo como sociedad hacia dónde vamos. Entonces, si me pregunto, por eso tenemos que hacerlo de esa manera, con el voto. Ahora bien, ¿hay situaciones graves? Bueno, tiene que haber responsable. Ahora, ¿quién es el responsable? ¿Es el director del hospital? ¿Es la Secretaría de Salud? ¿Es la administración del hospital, que es la que paga el recurso? ¿Es el intendente? ¿Es un poco todos, y en base al organigrama hay más responsabilidad cuanto más jerarquía tenés? Bueno, eso es lo que se debatía dentro de la comisión investigadora, repito, en gente que no es jueces, que teníamos que, en lo personal, tener un asesoramiento de ir desde lo legal y lo correcto, hacer lo que corresponde, y después, bueno, hay un instrumento autárquico de la comisión investigadora que no es un juez, pero tiene la posibilidad de infringir una sanción para todos aquellos que se demuestre que algo no se hizo correctamente, y es una herramienta validera que puede ser cuestionable o no, y que va a depender de la gravedad de lo que se halló en esa comisión investigadora, que respetuosamente va a ser leída el día lunes. Se tomará la decisión mancomunada, del cual el 2/3 de los 12 que estamos, o sea, 8 de los 12 concejales tendrían que votar afirmativamente por algún tipo de sanción a algún presunto irregularidad o ilegalidad que se hubiese concretado, o el tipo de sanción o no, en base a esa votación, que es autárquica y donde cada uno va a mostrar y representar su decisión, ¿no? El juez, en este caso, ¿sería el concejal Natalini, por ser el presidente de la comisión? El presidente de la comisión es el que va a estar encargado de hacer la lectura de uno de los dictámenes, ¿está? Después, el otro dictamen, lo que sí no sabría decirte es si lo va a leer quien directamente lo firma y lo realiza, o directamente los dos dictámenes estarán leídos por la presidencia o estarán leídos por la secretaría, porque capaz que están leídos por la secretaría. Después puede haber o no una explicación, pero me parece que en estas circunstancias hay que ser sumamente técnico. Hay un dictamen escrito que está evaluado, leído y releído, y se tendrá que en vivo y en directo basarse sobre lo que se lee y no lo que uno opina o lo que uno presume o quiere, o cuál es mi sentimiento de lo que quiero que pase. La verdad que ya eso a nosotros particularmente nos excede. Ahora, si me preguntás a mí, en base a lo que se vio, se observó y se escuchó, si mi decisión ¿está firme? Sí, mi decisión está firme, yo lo tengo claro, lamentablemente, después de escuchar a los primeros 3 testigos sobre lo que hicieron las denuncias, así que para mí es clarísimo. Bien, cambiando de tema, Horacio, la no aprobación de la rendición de cuenta del 2024, sí. ¿Qué nos podés decir? Bueno, ¿por qué no votamos la aprobación de la rendición de cuentas? Para el que está del otro lado, rendir las cuentas es tratarlo de explicarlo de manera lo más sencilla. Hay un presupuesto donde
el Poder Ejecutivo, el Intendente, la gestión decide gastar el recurso de Navarro, que en su momento fue presupuestado en 13.500 millones de pesos, que era un montón de plata. Se empieza a mostrar que ese recurso económico empieza a dirigirlo a determinadas situaciones, se presenta en el Consejo Deliberante y dicen el Navarro o el futuro del Navarro que quieren, dónde van a invertir en seguridad, cuánto van a invertir en salud, cuánto van a invertir en obras, cuánto van a invertir en infraestructura, cuánto van a invertir en educación, y así en todas las áreas que competen a lo que es el Estado municipal y a lo que el ciudadano común necesita para el día. ¿Y qué proyecciones va a realizar a futuro? Eso es lo que se genera durante todo el periodo 2024, y en el 2025 los concejales tienen que analizar todos los números, ver si todo eso se llevó adelante y a cabo, y si se encuentran alguna transgiversación de ese recurso o hay algo que no cierra, que no justifique determinados gastos, como uno de los poderes que tiene el Consejo Deliberante es el de auditar, controlar a la gestión municipal, nosotros tenemos la posibilidad y tenemos la obligación y la función de poder votar de manera afirmativa esa rendición que nos muestran de cómo gastaron los recursos de Navarro, o hacer una observación votándolo negativa para que el ente que está encargado de eso, que tiene ya más la lupa, que es gente más preparada y que tiene las herramientas suficientes, no solo para observar, sino también para sancionar a la municipalidad, que es el Honorable Tribunal de Cuentas, haga esa observación más minuciosa de los 135 distritos que, por ejemplo, hoy cuenta la provincia de Buenos Aires. Bueno, en nuestro caso, nosotros vimos una distorsión entre ese presupuesto y la rendición de cuentas. Como para decirte de una manera sencilla, nosotros lo dividimos en tres partes, junto con Marcela. Uno tiene que ver con la realización de obras y ejecución de todas esas obras. Y bueno, si vamos a hablar, nos prometieron 65 kilómetros de mejorado para que nos podamos comunicar con los pueblos del interior, donde íbamos a tratar de unir a los pueblos con Navarro. Creo que no hace falta contarte que la última lluvia había que pasar en tractor. Creo que no hace falta contarte que los puentes que estaban prometidos no solo se hicieron una vez, sino se han caído y se dejaron no hacer. Y si vemos las últimas imágenes que han hecho todos los medios periodísticos, drones y un montón de cosas, creo que no hace falta explicártelo. Nos prometieron los ingresos para las escuelas rurales para que los chicos puedan acceder a estudiar. Creo que no hace falta explicártelo, que eso no sucedió. También creo que no hace falta explicar que la escuela de Villamol, que se prometió inaugurar para que los chicos tuvieran escuela, y eran todos los mensajes de campaña que se realizaban para poder generar y cautivar el voto del ciudadano, que fue efectivo, pero que hoy no le ha cumplido nada. Creo que no hace falta explicártelo. Todas las promesas sobre el tren, la llegada del tren y el futuro que iba a tener Navarro con la incorporación del tren. Hoy no tenemos no solo el tren, sino tenemos ahí un matorral, y encima lo sacamos al pobre de Martino, que tenía un centro cultural del tren con un amor y una pasión que hoy lamentablemente se desarmó completamente. Íbamos a hacer dentro de la estación de tren, se había firmado, cosa que nosotros no hicimos porque lo teníamos bien en claro que era financiar a la política. Fuimos los únicos que nos opusimos con Marcela en la última sesión del 2023 en la localidad de Las Marianas, entre gallos y medianoche. Durante una semana se votaron 3 proyectos, megaproyectos de realización de casas y obras que nunca se terminaron, y no hace falta creo que explicarlo, que es la de la calle 24 que tenemos a pasitos acá nomás y que vemos que nunca se terminan, no solo las casas sino la casa de la provincia. Tenemos la entrada a la estación Shell, que nos dejaron un cementerio que solamente sirve para que las ovejas coman pasto y los carteles queden ahí. Y teníamos las casas que íbamos a hacer para los abuelos con pileta de natación y una serie de cosas, si no mal recordamos, también en lo que era la estación de tren con 84 viviendas. Y si sigo sumando, no terminamos la 123, no hicimos la iluminación de toda la circunvalación como corresponde, no hicimos los cambios que se iban a hacer después que echaron a patadas a toda la gente de La Laguna que trabajó ahí durante muchísimos años y rompieron parte de la historia con el club de pescadores. Y si querés puedo seguir hasta pasado mañana, donde lamentablemente, y nos prometieron en el verano, la pileta, que tiene deficiencias de obra, que todos sabemos bien que se tuvo que vaciar porque tenía defectos técnicos, y que encima también con el tema de el gasoducto y darle la calefacción a la pileta, también creo que no hace falta darnos por entendido que en el verano tampoco se logró ese objetivo. Dicho esto, en el 2024
Sí, y los quirófanos del hospital que nunca se terminaron. Sí hemos hecho muchas fiestas, sí hemos entregado un montón de asistencialismo, sí hemos hecho un montón de fiestas en el nuevo, que es lo único que se terminó, pero en otra gestión hace unos años atrás, que tiene que ver con el Zoom que está en el polideportivo, y es lo único que creo que se ha cumplido con respecto a las obras. Con respecto a la proyección del futuro de Navarro, ni veredas, ni cloacas, ni transporte, ni iluminación fueron ejecutadas, no se han hecho. Hasta, si vos no bien recordás, nos habían prometido bicisendas. La verdad que en este contexto de pueblo, bicisendas, lamentablemente yo creo que en cierta manera hasta a veces nos toman el pelo. Y después algo que también tiene que ver con lo tácito y la mentira que siempre se dijo, que tiene que ver con el cumplimiento del salario para todos los que trabajan en la municipalidad, para todos los empleados municipales. Ahí quiero hacer un paréntesis. A su vez, en el presupuesto sobró dinero. 1.200 millones de pesos, dicho por ellos, lo hemos escuchado en la última sesión, está corroborado en los papeles, para que entiendan, cuando uno planifica un presupuesto, no puede ni sobrar plata, ni se puede exceder, salvo por un permiso. Eso no es buena gestión, ¿tá? Cuando uno presupuesta lo que va a gastar en el pueblo. Pero me deja a mí abierto la gran pregunta, que cuando sobra plata de un presupuesto que estaba magnificado de 1.200 millones y se proyectaba llegar a 6.000 pesos con respecto al módulo para diciembre del 2024, hoy nos encontramos que todos los asalariados del municipio tienen un módulo que va entre los 4.500 y 4.700 aproximadamente, según el último aumento al día de la fecha, 5 meses posterior al cierre del presupuesto que deberían haber tenido en ese momento. Entonces, primer pregunta, si me sobró plata, ¿por qué no la llevé a donde la tenía que llevar? Es una pregunta que nos hacemos, es una pregunta que quiero que nos responda, pero como siempre, lamentablemente, como nunca tenemos respuesta de lo que significa con los pedidos de informe, es algo que lamentablemente nunca vamos a saber. Segundo, ¿por qué pedimos que se vote un nuevo presupuesto, cosa que lo tiene que hacer igualmente el Poder Ejecutivo, porque lo tiene que llevar adelante la propia gente y sus propios concejales que hoy se encuentran en el Consejo Deliberante, y cosa que hace 5 meses no sucede, porque yo entiendo y creo y saben que hay cosas que todavía no cierran y no se han hecho, entonces por lo tanto que vamos a presentar algo nuevo si no hemos cumplido con lo anterior, de optimizar ese recurso que hoy necesita el empleado municipal, que está muy alejado de la realidad, donde muchos de ellos no llegan al salario mínimo vital y móvil, puesto por el mismo propio Estado. Y a su vez, contamos con una cantidad de cooperativistas, una herramienta que se ha venido utilizando, lamentablemente, la política de una manera donde 2, 3, 4 dueños, entre gallos y medianoche, someten a cierta parte de la comunidad, donde los tienen, en cierta manera, de manera contradictoria a lo que promulga el Estado, que es de tener a sus empleados en condiciones de trabajo dignas, con salarios que excedan la línea de pobreza, que excedan lo que es el salario mínimo vital y móvil, que tengan vacaciones pagas, que se puedan enfermar, que tengan una obra social y que tengan una jubilación digna. Bueno, lejos de eso están las cooperativas, que hoy son un montón, manejadas no por el personal como se hacía en el 2001 cuando estaban las crisis, que la manejaban los propios empleados y entre ellos eran sus propios jefes y potenciaban eso para poder tener más y mejor recursos y subsistir y subsanar una emergencia. Bueno, en este caso tampoco está sucediendo y lamentablemente nos encontramos cada vez con más chicos, más jóvenes, que no se le da esa herramienta de seguridad laboral, que están totalmente vulnerables y que lamentablemente generan más pobreza. Por eso Navarro está como está. Por todo esto y un montón de cosas que no te puedo contar en tan solo 10 minutos, es que nuestro bloque junto con Marcela decidimos rotundamente no apoyar esta barbaridad que tiene que ser vista. Más aún que sabemos bien que parte de estas contrataciones que está hecho la denuncia, repito, por el Colegio Médico y que hemos hablado inoportunamente, ahí se cae de maduro que una persona que ha estado mucho tiempo ha recibido recursos económicos y tenemos que saber cómo se ha pagado, de qué manera se ha pagado y quién se ha beneficiado con esos recursos, ¿no? Bien, Horacio, entonces, ¿la semana que viene me vas a volver a visitar?
Sí, cuando me invite para con hablar. todo gusto y bueno, y perdonar por la desprolijidad como siempre de los hay horarios, problema. porque la verdad que sinceramente a veces se me hace medio complejo. No hay problema. La semana que viene, después de lo que ocurra el lunes, y para redondear un poco lo de la rendición de cuentas. Horacio, algo muy, muy cortito, porque Sí. ya están nuestros últimos invitados de la noche. Hablaste de amalgamar, de reunirse, de charlar, de ponerse de acuerdo, concejales que por ahí no tienen la misma mirada o que piensan distinto, ¿no? Sí, Entonces, en base a eso, a nivel local, sí, más allá de lo que ya sabemos, que se conoce, que, bueno, en provincia quieren que vaya la oposición junta, Sí. que Milei ya habló con Macri. ¿Qué pasa en Navarro con la oposición? Bueno, como bien decís vos, ya cae un poco de maduro y en evidencia que se está avanzando y se está entendiendo que hay que ir de a pasos. El primer paso es ya no hablar más del pasado, o sea, enterrar definitivamente las cosas que le hicieron mal a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra provincia, que tiene que ver con el empobrecimiento del pueblo. Cada uno podrá estar o no de acuerdo, pero nosotros entendemos que al país hay que construirlo distinto, que hay mucha gente que le hizo mucho daño y que tuvieron muchos años de oportunidades para tratar de transformar, y me parece que ya es hora de que no sigan teniendo de reina a la gente. Dicho esto, también creo que no hay que hacer una ensalada de fruta, hacerla por hacerla, ganar por ganar, porque si no se generan cosas que, repito, lo voy a sacar, como siempre digo, del discurso. Yo en algunas cosas no soy políticamente correcto, no me identifico y no me contamino y no me intoxico de la política, no lo quiero hacerlo y gracias a Dios vivo de lo mío. Pero tenemos por un lado que no damos la mano, nos decimos barbaridades, lo que yo veo, por ejemplo, con el PRO y la Libertad Avanza, al cual entiendo y quiero, y siento que tienen quizás ideas un poco más superadoras y tienen la intención, o por lo menos necesitan la oportunidad de que las cosas cambien, pero si es con agresiones, si es con no dar la mano, si es con falta de respeto, si es con ninguneo, tampoco suma y tampoco sirve, porque de arriba para abajo tenemos que empezar a dar el ejemplo que todos somos argentinos y que tenemos que tener ciertos mínimos actos de convivencia, porque si no, no son creíbles. Porque si yo veo que ninguneo, digo una cosa y pasa lo que pasa en Capital Federal, donde casi también podría haber ganado la misma oposición que hoy tenemos, que creemos que no tiene que existir más, es difícil que después en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, puedan llevar a un acuerdo. Mientras no sea una ensalada de fruta, por supuesto hay que tratar de charlar y generar acuerdos previo a todas las elecciones, entendiendo que todos se sientan identificados, no para esto, sino para cambiar el verdadero gobierno que va a ser dentro de 2 años. Y para eso hay que empezar a trabajar ahora, y en eso estoy totalmente de acuerdo que tiene que hacerse. Porque si la oposición está totalmente fragmentada, lo más probable es que sigan ganando lo mismo, porque ellos tienen siempre... Hay mucha gente que quiere que esta gente no esté más, pero toda esa gente que quiere que esta gente no esté más está muy dividida. Son muchos equipos, muchos grupos, todos tienen el mismo objetivo, todos tienen o tenemos diferentes formas de poder querer intentar lograrlas, pero los demás... La otra oposición se aprovecha, se abroquela y divide al pueblo en 2 partes. Es más inteligente desde ese lugar, por supuesto sale todo mal, pero me parece que tenemos que empezar a madurar y poder buscar puntos de encuentro que por lo menos de acá a 2 años se pueda buscar y dilucidar una oposición más concentrada, con miradas un poco más abarcativas, pero que se generen con métodos pausibles de controlar y no por decisiones personales, donde me parece a mí que tenés que ser vos, me parece a mí que tiene que ser Juan. Yo creo que estas elecciones legislativas son especiales para poder reacomodar a la oposición y buscar los nuevos liderazgos. Y para eso la única manera que yo conozco, no sé vos, José Luis, me podrás desmentir, es a través del voto. No es lo que me parece a mí, no es lo que te parece a vos, no es lo que le parece a Juan. Yo creo que los legisladores, como van a entrar en el Consejo Deliberante en el caso de Navarro, por más que haya 77 listas, esa división o lo que sea puede quizás ser la pauta para poder elegir quién puede ser el representante a futuro de esa oposición y trabajar en base a eso para las próximas elecciones. Nosotros, si me preguntás qué hacemos nosotros desde nuestro espacio, nosotros nos llamamos espacio abierto, significa que hablamos con todo el mundo,
estamos teniendo mejor y más diálogo a pesar de que hay rispideces y es difícil porque hubo situaciones o cosas que a los grupos a veces lastiman. A mí me gusta estar por encima de esas cosas. Trato de, como buen médico, de médico que soy, o la mentalidad de médico, de enmendar heridas, de subsanar lesiones y recuperar emociones feas. Así que desde ese punto de vista trato de llevarlo para adelante, no mirando para atrás. Esperemos que... Pero todo esto va a salir de José Luis si se hace antes de cada cosa. Si se hace después y es un enchastre y un engrudo, por más que sea una oposición, en lo personal yo soy más crítico con los de mi familia que con los de enfrente. Lamentablemente va a fracasar. Todas las cosas que no se hacen bien o que se hacen con enojo, que se hacen con bronca o que no se hacen con convicción o solamente se hacen por espacios de poder, ¿sabés cómo terminan? Mal. ¿Y sabés quién se perjudica? La gente. En ese lugar, de esa manera y de esa forma, a espacio abierto, a Marcela Gómez, Horacio Rodríguez, no lo vas a tener. Gracias, Horacio, por venir. No, por favor. Un placer. Muy bien, así pasaba en la noche de hoy.